¿Qué tal? Saludos. Estoy compartiendo el libro Atrapado en el cuerpo equivocado, la ideología de género frente a la ciencia y la filosofía de Pablo Muñoz Iturrieta. Estoy leyendo el segundo capítulo titulado La orientación sexual. Ya he subido 2 episodios de este segundo capítulo y varios del primero, así que te recomiendo que escuches los episodios anteriores, que los encuentras acá mismo. Bueno, vamos con la sección titulada La orientación sexual. Dice así. Así como decíamos que no podíamos definir la atracción y deseo sexual de modo unívoco, lo mismo se debe decir con respecto a los conceptos de heterosexualidad, homosexualidad y bisexualidad, ya que tampoco son conceptos unívocos, sino que son una amalgama de un variado conjunto de fenómenos. Es más, tampoco hay consenso con respecto a la definición de estos términos y, por lo tanto, esto complica la investigación empírica y científica. Esto no ocurre, por ejemplo, al definir el fenómeno del embarazo. La mujer está o no está embarazada, es así de simple. En una investigación científica, por ejemplo, va a ser bastante fácil el poder dividir un grupo concreto entre mujeres embarazadas y no embarazadas y comparar cómo se sienten al levantarse por las mañanas. Los resultados van a ser más o menos objetivos, ya que los dos grupos a comparar están bien delimitados. Pero si pretendemos hacer un estudio particular comparando a homosexuales y heterosexuales, ¿cómo dividir los grupos si las nociones se refieren a conductas no estados, los cuales son muy complejas de analizarlas? Con respecto a la homosexualidad, son tantos los factores que se podrían tener en cuenta, que incluso el categorizarlos en importancia es difícil. Por ejemplo, se podrían considerar el deseo de realizar actos sexuales concretos con individuos del mismo sexo, o el hecho de perpetrar tales actos o un historial sistemático en entablar actos y relaciones de este tipo, o el simplemente de modo ocasional. ¿Cuáles de estos factores hacen de una persona un homosexual? ¿Y qué decir de simples veleidades, es decir, los deseos y fantasías sin nunca llevarlas a cabo? También se podría considerar el impulso que experimentan ciertos individuos a tener relaciones íntimas con individuos del mismo sexo. Pero, ¿qué es lo que hace a alguien homosexual? ¿Tienen que darse todos estos factores o solo algunos? También está el hecho de la identidad social que el mismo individuo se impone o que la imponen los demás, que puede que haya más factores que no se tengan en cuenta. Esto quiere decir que todo aquel que quiera afrontar un estudio sobre la homosexualidad se encuentra con una gran complejidad de factores y fenómenos afectivos y de comportamiento asociados al deseo sexual y que han dado como resultado el acuñar una palabra bastante ambigua, la homosexualidad. Alfred Kinsey, uno de los ideólogos del género y de la revolución sexual en la década de 1960, creó ya en 1948 una escala para clasificar los deseos y la orientación sexual, teniendo en cuenta criterios supuestamente cuantificables. A los participantes en su estudio les pedía escoger alguna de las siguientes opciones. 0. Exclusivamente heterosexual. 1. Predominantemente heterosexual con experiencias homosexuales esporádicas. 2. Predominantemente heterosexual, aunque con experiencias homosexuales más que esporádicas. 3. Igualmente heterosexual que homosexual. 4. Predominantemente homosexual, aunque con experiencias heterosexuales más que esporádicas. 5. Principalmente homosexual con experiencias heterosexuales esporádicas. Y 6. Exclusivamente homosexual. La propuesta de Kinsey ha sido severamente criticada por tener considerables limitaciones.
El problema más evidente son los términos según los cuales el individuo se debe autodefinir. Como vimos más arriba, no se puede pedir que alguien defina si es o no homosexual, sin aclarar la cantidad de factores que podrían componer esta conducta. Además, dicha escala de Kinsey no aclara si los valores que indica hacen referencia en su conjunto a un mismo aspecto de la sexualidad o al mismo factor, ya que los términos heterosexual y homosexualidad pueden ser interpretados según variados fenómenos, como pueden ser impulsos, atracción, excitación, fantasías, conductas regulares o esporádicas o únicas, etc. Esta ambigüedad de conceptos hace que el uso de la escala sea muy limitado y, por lo tanto, dicha escala probablemente no sirva mucho para la investigación científica de alguna conducta sexual. Como afirma Bruce Fleming, esta es una visión incorrecta de la sexualidad masculina porque nos impide decir por qué un hombre se siente atraído o tiene relaciones sexuales con una persona específica. La misma persona puede ser atractiva o poco atractiva dependiendo de distintas circunstancias. Y como si esto fuera poco, Kinsey adulteraba sistemáticamente los resultados de sus, entre comillas, investigaciones, afirmando, por ejemplo, que el 10% de la población era homosexual y que al menos un 20% mantenía relaciones sexuales con una persona del mismo sexo, sin aclarar que las personas estudiadas eran prostitutos, pedófilos y presos, la mayoría de los cuales se encontraba en prisión por crímenes sexuales. En estos últimos, como afirma el neuropsiquiatra Armando Roa, la homosexualidad no es genuina, sino solo facultativa u ocasional, puesto que en cuanto pueden buscan a la mujer y dejan de presentar los síntomas señalados. Como se ha afirmado una y otra vez, el ser humano es un ser muy complejo, por lo que cualquier intento por establecer una escala objetiva difícilmente dé resultados objetivos. Marx propuso este tipo de sociología científica al considerar la historia como algo material, cuantificable, pero la realidad no es así y por eso las ciencias sociales carecen muchas veces de rigor científico que otras ciencias poseen. Como afirma el filósofo y neuropsicólogo Daniel Robinson, afirmaciones que se prestan a diferentes interpretaciones no se vuelven objetivas simplemente por ponerles un número delante. Kinsey podrá haber dado cantidad de cifras para hacer del sexo una ciencia, pero esto no quiere decir que sus resultados hayan sido objetivos, y ya que cada persona puede entender estos conceptos tan complejos de manera diferente, dependiendo también de lo que culturalmente entiendan por ellos. Los estudios más recientes sobre la sexualidad humana tienden a clasificar al individuo como homosexual o heterosexual, teniendo en cuenta alguna de estas tres categorías: el comportamiento sexual, las fantasías sexuales o las expresiones emocionales o afectivas relacionadas a estas fantasías, y la autoidentificación como gay, lesbiana, bisexual, asexual, etc. También a veces se suele agregar como cuarta categoría el ser incluido socialmente en una comunidad, definida por cierta orientación sexual, la comunidad gay, por ejemplo. Ahora bien, el problema más grande al tratar de asignar estas cuatro categorías bajo la misma orientación sexual es que en la vida real estas categorías no suelen coincidir con el homosexual, lesbiana, etc. El sociólogo Edward Lauman afirma, por ejemplo, que si bien hay un grupo central, aproximadamente un 2.4% de todos los hombres y un 1.3% de todas las mujeres, en nuestro estudio que definen como homosexuales o bisexuales, tienen parejas del mismo sexo y manifiestan deseos homosexuales, existe asimismo otro grupo considerable que no se considera ni homosexual ni bisexual, pero ha tenido experiencias homosexuales en edad adulta o manifiestan algún grado de deseo. Este análisis preliminar
proporciona pruebas inequívocas de que no se puede emplear un único número para hacer una caracterización válida de la incidencia y prevalencia de la homosexualidad entre la población general. En resumen, la homosexualidad es fundamentalmente un fenómeno multidimensional con variados significados e interpretaciones en función del contexto y de la intención. Esto es reafirmado por los investigadores John Gonsiorek y James Weinreich, quienes afirman que se puede asumir con seguridad que no existe necesariamente una relación entre el comportamiento sexual de una persona y cómo se autodefine, a menos que ambos aspectos se evalúen por separado. Todo esto muestra que el concepto de orientación sexual plantea grandes dificultades como para ser empleado en un estudio científico de la sexualidad humana. Entonces, al considerar los programas de educación sexual que se están imponiendo a lo largo y ancho del planeta, se debe cuestionar la impresión que tienen al imponer la orientación sexual como una cuestión científica definida. Esto no es así de ninguna manera. La experta en sexualidad, Lisa Diamond, lo ha afirmado claramente. Actualmente no hay consenso científico ni popular sobre cuál es el repertorio exacto de experiencias que definen de manera definitiva a un individuo como lesbiana, gay o bisexual. El concepto de orientación sexual es en sí un concepto vago y difuso, por lo que parece conveniente que deba ser rechazado no solamente con respecto a cualquier uso que se le pueda dar en el ámbito educativo, como la educación sexual, sino también en el contexto de investigaciones científicas sobre la sexualidad humana. Y lo mismo ocurre con tantos otros conceptos empleados por los ideólogos del género, incluyendo a los términos heterosexual y homosexual, los cuales se usan para supuestamente designar rasgos psicológicos o biológicos estables, cuando en realidad estos conceptos no engloban necesariamente dichos rasgos. La razón es que las categorías LGBT no hacen referencia a una clasificación natural, ya sea psicológica o biológica, y por lo tanto no son más que etiquetas ficticias que no se adecúan a las experiencias afectivas, sexuales y de conducta del ser humano. ¿Qué se debería hacer entonces? En primer lugar, hay que reconocer que no hay un marco claro y bien definido para estudiar estos temas y, por lo tanto, no enseñar de modo dogmático que existen diversas orientaciones sexuales, cuando ni siquiera se sabe científicamente qué es propiamente la orientación sexual, y tal vez nunca se sepa, ya que es una creación ficticia. En segundo lugar, los psiquiatras Mahug y Meyer recomiendan que, en lugar de estudiar el deseo, la atracción, la identidad y el comportamiento sexual bajo el rubro general de orientación sexual, sería mejor que cada uno de estos factores se examine empíricamente por separado. Y bueno amigos, con esto estoy llegando al final de este episodio. En el próximo compartiré la hipótesis del algunos nacen así. Así que bueno, comparte el episodio, dale me gusta, suscríbete al canal, lee el libro, tienes el enlace en la descripción y apoya también al canal desde otro enlace en la descripción. Y bueno, sin nada más que decir, me despido. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.